Hola, muy buenas. El día de hoy les voy a hablar sobre las técnicas en la composición pictórica. Bien, como vemos acá, es un cuadro al óleo de un paisaje que tiene definiciones como primeros planos, como lejanías, como composiciones métricas, como líneas de horizonte, hay también diagonales, hay objetos también. ¿Y qué es lo que viene siendo en la composición, o sea, la técnica? Es que nosotros vemos como lo que usamos, todo lo que es matemática, o sea, lo que es composición. Por ejemplo, hay el centro de la línea de horizonte tiene que estar un poco más abajo de un poco más arriba. Es un término que se utiliza bastante en la composición. Los tercios también, por ejemplo, primer tercio, tercio de cielo, tercio de tierra, tercio de primer plano. Diagonales, no todo las ramas no tan matemáticamente dibujadas, y todo bien gestual, que te sea suelto, la pincelada suelta, yuxtapuesta. Entonces, ¿cómo hice este cuadro yo? Al principio le puse una pequeña mancha, le pinté la mancha aquí de como pino, bien alargada y bien difusa, el que es en la lejanía. Lo más lejano es lo más difuso. Ahí tiene niebla, hay unas casas en los cerros, y a medida que fue creciendo el paisaje le fui agregando más elementos, por ejemplo arbustos, casas, algunos postes. Eso es como el plano centro. Entonces ahí le definí un poco más qué es lo que está más cerca. Ahí definí la cercanía, ahí está cerro, y a medida que me fui acercando fui agregándole más empaste hasta que al final logré un empaste bien pastoso, así como la cerca bien definida. Los colores también en la lejanía son más claros y acá es más grueso la pincelada más violenta. Acá por ejemplo las hojas. Y lo que para hacer un cuadro es necesario componer el paisaje de la foto que uno tome y cuadrarlo, poner desde un punto de vista una perspectiva distinta, que no, por ejemplo, que no sea tan desequilibrada, porque se cae el cuadro si ubicamos más los objetos o el paisaje en sí, el camino. Acá por ejemplo tiene una casa que está al costado, esa como que le da peso al cuadro y para que no se caiga este cuadro. Entonces acá tiene definiciones como a lo que es, como vuelvo a repetir, lejanía, que es las pinceladas difusas, chiquititas con el pincel un poco más pequeño, y a medida que es cerca, en la pincelada más rápida, más suelta, y todo bien armonioso. Para lograr una buena armonía en la pintura hay necesario mezclar colores que sean de toda una misma familia. Por ejemplo, si hay un verde, en este caso el verde, hay ocres, hay un poco de sienas, hay un poco de sombras, azules incluso, un poco azulado aquí. Esos colores teníamos que mezclarlos de lo más oscuro de la paleta al más claro, integrándolo con blanco de zinc, que lo que permite mezclar el color para que este no se quede, que sea un color transparente, que no sea cubriente. El color blanco de zinc permite mezclar colores dentro de la paleta. Pero el blanco de titanio, que sirve para los empastes, se usa al final. Cuando está acabado el cuadro se lo usa hacer algunos efectos con blanco titanio. Cada tubo, por ejemplo este que está acá, que es un pebeo, que es sombra natural, es un color, el tubo es bastante transparente porque es negro. Hay algunos que son blancos y otros que son la mitad, que son semi-transparentes. Este color sirve para hacer mezclas, también veladuras, por decirlo, al final del cuadro uno puede retocarlo con veladuras como sombras, como algún efecto que uno quiera dar. Ahora muy bien, para mezclar estos colores, como decía, hay que tener toda esa mezcla de colores. Primero lo que está a simple vista aquí, lo que uno ve como con la vista. Entonces lo va mezclando, colores más... Las primeras capas siempre suelen ser con 3 tonos, después 5 tonos y va ampliándose la gama cromática del cuadro. Después tenemos colores más usados, como por ejemplo un verde oliva, que se usa bastante en paisaje, un viridian con oliva y blanco, y mezclas que que son más, por ejemplo, verde claro con un poco de verde esmeralda, un poco de ocre con esmeralda, y ir variando la mezcla. Y todas esas mezclas se van con un solo tono, por ejemplo en ese caso de un ocre, y en ese ocre ir mezclando todos los tonos para tener una familia de tonos que después se mezclan en el cuadro. Y quedan, como ya dije, el primer tono, el primer plano, como donde se pone más violenta la pincelada, al final, que es unas manchitas del cuadro.
del óleo se caracteriza porque se empieza de la sombra a la luz, no de la luz a la sombra. La acuarela es más también transparente, que es de la luz a la sombra. Este es lo contrario, va aclarando el color y los primeros tonos siempre van a ser oscuros. Pero lo que pasa aquí es que hay que quebrar los tonos, no hay que ponerlos puros, hay que mezclarlos con algún tono que equivalga a la mezcla. Por ejemplo, si es un verde, a ese verde hay que ponerle un poco de otro verde, otro color, para que este no quede puro y quede saturado. Entonces hay varias técnicas que he visto en internet que hablan sobre el color, ahí el concepto del estudio del color. Ahora bien, hay técnicas, por ejemplo, el uso de la diagonal, el uso de diagonales en el cuadro, y no dividir el cuadro, nada que quede recto, ni quede cuadrado, ni nada. Es la técnica del realismo, y en el realismo hay que tener una cierta espacialidad en el cuadro. O sea, yo puedo al solo ver el cuadro puedo capaz de meterme dentro y caminar por sus partes. Eso es un truco del realismo para tener una visión de lo que uno, o valore el cuadro que haya uno hecho. Entonces, primero se hace como una aguada inicial, se prepara el lienzo sobre todo, se hace la aguada inicial con colores que son a simple vista, las primeras aguadas siempre no son tan exactas, sino que algo como para empezar el trabajo. Después con colores con 3 tonos y blanco de zinc, y se tapa todo el cuadro, y después hay que dejarlo ahí, que se seque unos 2 días, en este caso la lona absorbe más. Y después las capas sobre todo son 5 tonos ya, y ahí voy dejando luces las capas que van por detrás y por delante, que van dando el empaste final. Con blanco de titanio, si quieren, con blanco de titanio es para los empastes, no para las mezclas. Y así fue resolviendo el paisaje con blanco aquí, le puse como... Este paisaje está orientado al paisaje de Chile, al sur de Chile. Las cabañas de campo, los árboles, el camino rural que tienen, la niebla que hay en los pinos, en la cordillera que se ve, y bueno, sobre todo esto del paisaje. Me gusta el paisaje y la naturaleza muerta, como le había comentado anteriormente, que es una naturaleza muerta, como les expliqué, que los errores pasan de repente en el cuadro y pasan desapercibidos, que la persona al principio comete, pero no tiene la seguridad para poder ese error introducirlo dentro del paisaje. Este también tiene errores, por ejemplo, de que aquí le puse un plano y está más saturado que el otro, pero lo dejé y quedó como un efecto de luz. También acá los postes, que los puse con cable, y el cable en sí es parte del paisaje. Pero uno va aprendiendo con la práctica después a dominar la pincelada impresionista, como los de los clásicos, a dominar la pincelada y ver el color que va a usar, y jugar con la acuarela, o sea, con el óleo. Jugar con el óleo y que le dé libertad en los trabajos artísticos. Entonces, para finalizar este video les voy a hablar sobre cómo se puede este cuadro mantener en el tiempo. Por ejemplo, eso como es lona, se puede barnizar, pero después de muchos años es recomendable barnizarlo. Y no es recomendable tan por sí solo hacerlo a un principio, sino que hay que esperar unos par de años para que barnice y tome color, el color que se queda ahí o plasmado, que se seca, y por un proceso de oxidación pierde la viveza del color. Entonces el barniz le da más color y queda más bien guardado. Ahora uno puede marcarlo y exponerlo en una galería o en algún trabajo en donde uno quiera. Entonces uno va aprendiendo con el tiempo. Al principio van a ver gente que te va a decir, oye, que este cuadro es muy bueno. Entonces uno, como decía, tiene que aprender a valorar sus cuadros, si es un trabajo bueno, un trabajo que está iniciando con un estudio. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el cuadro, que están en mi página de Instagram. Está como Delis Cristóbal Pintor, y que me sigan, y ahí que vemos todo lo que voy subiendo, lo voy subiendo a Instagram. Y también a TikTok, si me buscas como Delis, salgo como Delis. Entonces, hasta la los dejo. Gracias.